Disney Plus es el servicio con más contenido en español con subtítulos exactos en español. Después de Netflix, por supuesto. Empecemos con la franquicia Star Wars. Algunas de las nuevas series de Star Wars que tienen subtítulos exactos en español son Obi-Wan Kenobi, El libro de Boba Fett, Tales of the Jedi, Young Jedi Adventures, Andor, The Mandalorian y Ahsoka. Para ver cualquiera de estas series con subtítulos que coinciden con el audio, elige el audio Español Latinoamérica y los subtítulos Español Latinoamérica CC. Sigamos ahora con la franquicia Marvel. Las siguientes películas y series tienen subtítulos exactos en español: Guardianes de la Galaxia, volúmenes 2 y 3, Hawkeye, Loki, Miss Marvel, WandaVision, She-Hulk, Ant-Man and the Wasp, Quantumania y Wakanda Forever. Ahora hablemos de películas animadas. Las siguientes películas tienen subtítulos exactos en español: Cars 3, Toy Story 4, Los Increíbles 2, Strange World, Luca, Elemental, Lightyear, Turning Red, Raya y el último dragón y Soul. Ahora, películas de acción en vivo con subtítulos exactos en español. The Call of the Wild es una película aceptable sobre la amistad entre Han Solo y un perro animado por computadora. Si te gusta ver películas de 3 horas que deberían haber durado 1 hora y media, la película Avatar original y la secuela totalmente innecesaria también tienen subtítulos exactos en español. Otras películas de acción en vivo con subtítulos exactos en español son West Side Story, Cruella, La Sirenita y Jungle Cruise. También hay una serie documental con subtítulos exactos en español, Great Migrations. Disney también tiene series hechas en América Latina y no son sobre narcos. ¿Estás escuchando, Netflix? Empecemos con series argentinas. Violeta es una serie sobre una chica que quiere dedicarse a la música a pesar de la oposición de su padre. Violeta tiene 240 episodios de unos 45 minutos cada uno. Así que, si te interesa el español argentino, aquí tienes unas 180 horas de input con subtítulos exactos. Chueco es una comedia sobre un mono que habla con perfecto acento argentino. También hay 2 series argentinas con temática de fantasía: Intertwined y Tierra Incógnita. Ahora sigamos con series mexicanas. El Pop es una serie de estilo documental sobre los fans del K-pop en México. Aparentemente los chicos de ahora escuchan mucho K-pop. Por lo menos no es reggaetón. Viaje al centro de la Tierra es una serie sobre unos chicos que encuentran un portal a otra dimensión. Otras series mexicanas en Disney Plus son It Was Always Me y Daddy's on Request. La música está servida, es una colección de cortos sobre comida y diferentes músicos hispanos. Si el español de América Latina te parece demasiado fácil y quieres un reto mayor, Disney Plus también tiene una serie de España, Our Only Chance. Acabo de darte muchas opciones. ¿Cuál deberías escoger? Recuerda bien este principio básico. Tu objetivo es consumir input comprensible, no input incomprensible. Así que ese es el primer requisito antes de estudiar con una serie o película. Debe ser comprensible para ti. Y esto depende de tu nivel de español y de otros conocimientos que ya tengas. Por ejemplo, si eres fanático de Star Wars, entonces las series de Star Wars serán más comprensibles para ti, porque ya conoces bien este universo con todos sus conceptos y términos. Otro factor es el origen de la serie o película. En general, las series originalmente en inglés
y dobladas al español usan un lenguaje más fácil de entender que las series nativas de América Latina. Así que lo primero que vas a hacer es escoger una serie o película que tú puedas entender. Ahora, ¿cómo vas a aprender español con estas series y películas? Cuando te sientes a ver la serie o película, no escuches de forma pasiva, escucha de forma activa. Sigue estos pasos. Paso 1. Sin subtítulos. Apaga los subtítulos y mira un par de minutos de la serie. Haz un esfuerzo por entender cada palabra. Es mucho mejor si escribes lo que escuchas. Así llevarás un registro de lo que entiendes. Paso 2. Con subtítulos en español. Vuelve a ver ese par de minutos con subtítulos en español para confirmar si has escuchado bien. Paso 3. Con subtítulos en inglés. Vuelve a ver esa sección con audio en español y subtítulos en inglés. Así puedes confirmar tu comprensión. Esto quizás no sea necesario dependiendo de tu nivel de español y de qué tan bien conoces la serie o película. Paso 4. Otra vez sin subtítulos. Vuelve a ver varias veces la misma porción hasta que entiendas todo al instante y sin traducir en tu cabeza. Seguir estos pasos parece mucho trabajo, pero recuerda que tu objetivo es aprender. Tu objetivo no es solo acumular horas. Una hora de escucha activa vale más que una hora de escucha pasiva. En la descripción hay un enlace a un video sobre la técnica de la transcripción. Es una técnica súper efectiva para mejorar tu comprensión auditiva. Ahora, no siempre vas a tener energías para ejercicios súper intensivos, como la técnica de la transcripción. Tienes que encontrar un balance entre actividades intensivas y actividades más relajadas. Una actividad más relajada que puedes hacer es ver la serie o película con audio en español y subtítulos en español. Si hay alguna palabra desconocida, pausa el video y búscala en un diccionario. Si entiendes las palabras, pero no la frase, anota la frase para compararla más tarde con los subtítulos en inglés. Ahora, las series y películas para nativos obviamente tienen muchas palabras que no son muy comunes, palabras específicas a esos contextos. Así que no pierdas demasiado tiempo tratando de aprender cada palabra. Las series y películas de Disney Plus no están hechas para estudiantes de español. Con las historias de Spanish Input sí te recomiendo aprender cada palabra, porque son historias escritas con palabras comunes. Pero si estás viendo Disney Plus en español, tienes que aceptar que no todas las palabras son palabras que vale la pena aprender. En otro video hablaremos más de cómo identificar qué palabras vale la pena aprender.